En tiempos de prueba nos vence el dolor, se agotan las fuerzas y oramos a Dios. Danos tu ternura, acércate más, Espíritu Santo, tú nos das la paz. En tiempos de prueba nos vence el dolor, se agotan las fuerzas y oramos a Dios. Danos tu ternura, acércate más, Espíritu Santo, tú nos das la paz. Buen día, familia, saludos, que el Señor les bendiga. Hoy estamos comenzando Biblia, Café y Oración. Es un martes más, es el martes 15 ya de septiembre, son las 10:03 de la mañana. Gracias por estar del otro lado, ¿verdad? Para compartir este devocional que hacemos a través de la página de Facebook de la Iglesia Evangélica Luterana San Marcos. Espero que se encuentren bien. Son días intensos estos, ¿verdad? El domingo estuve transmitiendo desde San Marcos, celebrando el Día de los Abuelos y las Abuelas, y quiero darles las gracias otra vez a todas las personas que enviaron sus fotografías para la presentación. Espero que también ustedes lo hayan disfrutado. Y fui a San Marcos porque, pues, como les comenté, tenía muchas ganas de transmitir desde ahí. Los espacios sagrados son necesarios y tenemos mucha nostalgia, ¿verdad? Los que hemos nacido y crecido dentro de la iglesia, y la iglesia es parte fundamental de nuestras vidas, los espacios son importantes. Por eso yo quería estar ahí. Espero en los domingos siguientes que eso se vuelva a repetir. Antes de ir a la reflexión de hoy, déjenme, en lo que van entrando nuestros amigos, nuestras amigas que nos acompañan, mostrarle esto, que es nuestra celebración, ¿verdad?, que tendremos este año del aniversario número 56 de San Marcos, que lo vamos a hacer con un servicarro de cupcakes. Eso va a ser este próximo sábado, 19 de septiembre, desde las 2 hasta las 4 de la tarde. Va a haber un grupo pequeño, pero va a haber un grupo de gente en la iglesia que va a estar trabajando desde temprano, ¿verdad? Terminando de preparar los cupcakes, de embalarlos con mucho cariño, ¿verdad? Para la gente de San Marcos y para aquellos que lleguen. Así que si les interesa celebrar junto con nosotros, simplemente tiene que llegar hasta el estacionamiento de San Marcos este sábado a partir de las 2 hasta las 4 de la tarde, y se lleva sus cupcakes y ahí nos vemos, ¿verdad? Y nos saludamos y oramos y quizás charlamos de carro a carro un momento. Nos hace falta, y esas son cosas que hacen bien. Bueno, ya di el anuncio que tenía para el día. No sé si ustedes ya han desayunado, yo espero que sí. Yo estoy aquí tomándome mi cafecito. Hoy sí nos falta el café en nuestro devocional. Yo la semana pasada y la anterior estuve hablando, ¿verdad?, acerca del Apocalipsis, pero hoy quiero hablar de otra cosa, moverme por un momento, y me gustaría compartir con ustedes un método que nos va a hacer bien. Hay muchos métodos para orar, hay muchos métodos para reflexionar acerca de la Escritura, ¿verdad?
tengo buenos amigos pastores que se dedican a algo súper interesante que se llama la lectio continua. Por ejemplo, tomar uno de los libros de la Biblia y literalmente leerlo, ¿verdad? Versículo por versículo, yendo sobre cada capítulo, reflexionando sobre los versículos y luego orando. La semana pasada yo mencioné a Dietrich Bonhoeffer, que es un pastor y mártir de la iglesia luterana, y cuando él escribió un libro que se llama Vida en Comunidad, que se los recomiendo si lo pueden leer, yo lo tengo no solo en papel, lo tengo en un archivo en la computadora, que si alguien lo quiere, yo con muchísimo gusto se lo paso. Cuando él escribe ese libro, él propone un método para aquello que él titula la meditación diaria. Y Bonhoeffer dice que la meditación diaria de los cristianos y las cristianas está conformada por tres cosas. Primero, por la reflexión bíblica. Segundo, por la oración. Y tercero, por la intercesión. Y vamos a tratar de entrar, ¿verdad?, a este tema, porque yo pienso que nos puede ayudar a nosotros. Más de una persona me ha dicho a mí, personas adultas, ¿verdad? Pastor, yo la verdad que yo no sé cómo orar, o a mí me gustaría aprender a orar de alguna manera, a acomodar los pensamientos. Y yo creo que esto nos va a hacer bien. Vamos a empezar hoy, vamos a empezar suave. Y la semana próxima vamos a seguir con este mismo tema. Pero les quiero dar por lo menos un pantallazo por encima de qué se trata. Estas son cosas que nosotros, los cristianos y las cristianas, podemos hacer todos los días, ¿verdad? Ya sea al levantarnos, al acostarnos o durante el día. Y dice Bonhoeffer que todo comienza y todo termina con la soledad y con el silencio, ¿verdad? De estar solos frente a Dios y no tener miedo a estar solos, especialmente, ¿verdad?, en este tiempo que hemos pasado tanto tiempo separados unas de otras. Pero él dice, cuidado, ¿verdad? Porque el que no sepa estar solo, que tenga mucho cuidado de la comunidad. Eso parece paradójico, pero yo se los voy a explicar. Es importante que sepamos estar solos con nosotros mismos frente a Dios, ¿sí? La comunidad es importante, la comunidad tiene su espacio, la comunidad es necesaria para la vida. Nosotros nos nutrimos de nuestra vida junto con nuestros hermanos y hermanas, pero es importante que podamos ser acompañados solamente por Dios en muchos momentos, no de la vida, del día nuestro, de nuestro día diario, ¿sí? Cuando escribe Bonhoeffer su libro Vida en Comunidad, dice, el día empieza en silencio y el día termina en silencio, porque la primera palabra y la última le pertenecen solamente a Dios. Entonces, de alguna manera, ¿verdad?, el silencio lo que hace es prepararnos para lo que va a venir. Yo voy a mover un poquito esto para que nos podamos ver mejor y la luz de atrás no nos moleste tanto. El silencio nos prepara, ¿verdad?, para ese encuentro que tenemos con Dios a través de la reflexión bíblica, a través de la oración y a través de la intercesión. Así que una buena recomendación, ¿verdad?, cuando disponemos nuestro corazón, nuestra mente para este ejercicio que alimenta el espíritu, es tener un momento de calma, de soledad y de silencio. Y más nosotros, ¿verdad?, que somos gente que está viviendo en el siglo XXI, que vivimos abrumados por no solamente por voces, nosotros vivimos abrumados de información. Cada vez vemos menos la televisión, pero cada vez vemos más
Internet y las noticias y YouTube y todo sucede inmediatamente en este mundo, nos enteramos rapidísimo de las cosas que pasan y esas cosas nos abruman y hacen que a veces nos acostemos con tantos pensamientos, tanto ruido dentro de nosotros. Pero para aprender a escuchar a Dios necesitamos, ¿verdad? No transformarnos en santos ni en monjes, ¿verdad? De claustro. No. Para aprender a escuchar a Dios necesitamos poder entrar en momentos de silencio y de quietud. ¿Cómo es que decía el Salmo? En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Entonces, la quietud, el silencio, la cuestión relajada. Ahí Mirna Ortiz nos puede enseñar mucho de eso, ¿verdad? Nuestra maestra de yoga, acerca de qué se trata eso, de la meditación en el silencio, en la tranquilidad. Esa es la primera recomendación. Entonces comienza nuestro día, vamos a tener nuestro devocional, nos levantamos, estamos ahí con la mente todavía que no sabemos si estamos dormidos o despiertos. Un momento de silencio, de quietud, de calmar nuestro ser interior para abrirnos a algo trascendente. Esto no se trata de una preparación para algo, para experiencias sobrenaturales ni nada. Bonhoeffer mismo lo dice, ¿verdad? Uno no busca con esto tener experiencias trascendentales, fuera del cuerpo, cosas extrañas. No. Sí, es prepararnos humildemente para lo que va a pasar, ¿verdad? Para aquello que Dios quiere hablar con nosotros. Fíjense que todavía ni entré. Bueno, la calma, la quietud y el silencio. Entonces dice, ¿verdad, Bonhoeffer, que la meditación diaria está compuesta por estas tres cosas? Primero, la reflexión bíblica. Segundo, la oración. Y tercero, la intercesión. Y vamos a la reflexión bíblica, que es lo primero. Y no me sigo moviendo aquí. Muy bien. Durante nuestros oficios, ¿verdad? Nosotros leemos textos que a veces son un poquito largos, un texto del Antiguo Testamento, un texto de los Salmos, uno del Nuevo Testamento y el Evangelio. A veces esos textos son un poco largos, los que compartimos en comunidad cada vez que nos reunimos, ya sea en el templo o de forma remota. Pero no necesitamos leer textos tan largos. A veces nos es suficiente un solo versículo o un pequeño párrafo de la Escritura que nos sirvan a nosotros para reflexionar, ¿sí? Para lo que se llama la reflexión bíblica. No se trata acá de conocer de teología, no se trata de haber ido al seminario, no se trata de hacer un estudio, ¿verdad?, de exégesis bíblica, no. Lo que se trata acá es de tratar de entender qué es lo que Dios nos está queriendo, me está queriendo decir a mí, ¿verdad?, a través de ese texto. Tan sencillo como eso. Uno a veces tiene la tentación de leer un texto y decir, mira, esto le convendría muy bien escucharlo a fulanito, esto le convendría muy bien escucharlo a fulanita. Bueno, no es la idea. La reflexión bíblica personal tiene el objetivo de alimentarnos, ¿verdad?, de llamarnos la atención siempre sobre nosotros. ¿Qué es lo que el texto me está tratando de decir a mí? ¿Qué es aquello que ese versículo me está tratando de enseñar a mí como persona, ¿verdad?, como individuo? ¿Qué es lo que ese versículo de la Biblia me enseña acerca de Dios? Y cómo yo puedo confiar en esa palabra, ¿verdad? En la confianza en la palabra de Dios está la promesa en que Dios nos habla, nos alimenta, nos acompaña, nos guía. Entonces,
a veces no necesariamente uno tiene que cambiar de un versículo cada día. A veces nos podemos quedar con ese mismo versículo toda la semana. Y ahí ya les di un tip muy importante, ¿verdad? Pues tampoco usted ni yo necesitamos ser grandes conocedores del texto bíblico, pero sí saber encontrar textos que nos alimenten. Y vamos a decir, por poner un ejemplo, ¿verdad? Un versículo que los conocemos todos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Ese versículo. Entonces nos levantamos el lunes y reflexionamos, ¿verdad?, sobre ese versículo. ¿Qué Dios me está queriendo decir a mí? Y nos va a faltar el tiempo, porque cuando llegue el martes vamos a volver sobre el mismo versículo y vamos a hacer lo mismo. Cuando llegue el miércoles vamos a volver sobre el mismo versículo, vamos a hacer lo mismo. Cuando llegue el jueves volvemos sobre el texto y reflexionamos. Y se van a dar cuenta de algo que es maravilloso, ¿verdad? Cuando uno tiene esa apertura, esa posibilidad, ¿verdad?, de reflexionar seriamente en las palabras, que cada vez como que el texto se hace más hondo. Y como que día a día lo vamos leyendo y hay un nuevo mensaje para nosotros. Es como lo que nos pasa a los predicadores. Es verdad, nuestro calendario litúrgico está hecho de tal manera que cada 3 años nosotros volvemos a leer los mismos textos, ¿verdad? Ahora estamos en el año A y estamos leyendo los mismos textos que leímos en septiembre, octubre del año 2017. Eso no significa que los predicadores vamos a predicar lo mismo. ¿Por qué? Porque la predicación que yo preparé hace 3 años para la Iglesia Divino Salvador donde yo estaba, posiblemente esa predicación sirvió solamente para ese evento particular, en ese momento particular, ese día particular. Pero ahora el texto tiene cosas nuevas o diferentes que transmitir a San Marcos este domingo, que va a ser un día particular, en un momento particular de la historia, un domingo particular. Hace 3 años no estábamos en una pandemia, ahora estamos en una pandemia. Hay necesidades que son diferentes para cada comunidad, y les quiero decir un tip que algunos predicadores utilizamos y que nos ayuda mucho a nosotros y que posiblemente les pueda ayudar a ustedes también. Los domingos, cuando el servicio termina, una de las cosas que yo hago es leer el texto del Evangelio del próximo domingo. Porque ya el texto, la palabra de Dios, ¿verdad?, empieza a estar dentro de mi mente, dentro de mi corazón, y hago el ejercicio, ¿verdad?, ¿qué es lo que el texto me quiere decir a mí? Y cómo yo puedo transmitir ese texto de manera tal que pueda alimentar a la gente. Entonces viene el lunes, y viene el martes, y viene el miércoles, y el jueves. Y es un ejercicio como el de rumiar, literalmente. ¿Te han visto las vacas comer, verdad? Las vacas tienen algo en sus estómagos, ¿verdad? Tiene varios estómagos la vaca, pero cuando la vaca traga el alimento, luego la regurgita. ¿Qué quiere decir? Que ese alimento que se empieza a procesar vuelve otra vez a la boca, la vaca mastica otra vez y vuelve a tragar, y eso vuelve, mastica y traga. Bueno, habrán visto, ¿verdad?, a las vacas en el campo, que de repente uno le está mirando la cabeza y ve que la vaca está masticando. No ha visto que la vaca haya arrancado nada para comer, simplemente está paradita y empieza a masticar. Eso, ¿qué es lo que eso significa? Que la comida que tenía al interior la volvió a la boca para triturarla más, ¿verdad?, para macerarla con la saliva, y vuelve. Es medio extraño esto. Es medio extraño, pero es así. Miren, y a nosotros nos pasa lo mismo con la palabra de Dios. Esa es la idea, de que el texto vuelva una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez.
a veces no es que nos recordamos de todo el texto, a veces hay palabras, ¿sí?, que vienen a nuestra mente y que son palabras que se resaltan en el texto. Hay palabras como amor, salvación, cruz, Cristo, que son palabras muy fuertes que contiene el texto y sobre las que necesitamos reflexionar. Les digo, por ejemplo, hoy es martes. El texto del Evangelio de este próximo domingo es la parábola de los viñadores. Aquella historia que contó Jesús, ¿verdad? Que había un señor que tenía una viña y necesitaba trabajadores para su viñedo. Entonces salió de madrugada a buscar gente para trabajar y les ofreció trabajo, su jornal, y los trajo a trabajar. Después salió a las 9 de la mañana y buscó más trabajadores, salió al mediodía y buscó más trabajadores, y al final salió a las 5 de la tarde y buscó los trabajadores que habían quedado ahí, que nadie había querido llevar para trabajar, y él se lo llevó a su viña, y lo poquito que ellos trabajaron cobraron lo mismo que los que habían trabajado desde la madrugada. Y entonces ahí viene la queja, ¿verdad?, de los que estaban desde temprano. ¿Por qué a nosotros nos pagaste lo mismo y los que vinieron a última hora les pagaste igual que a nosotros? Y hay algo que les dice, ¿verdad?, el señor de la viña, y le dice: ¿pero qué te molesta que yo soy generoso? ¿Te molesta que a los que llamé a última hora les pague lo mismo que a ti? ¿Acaso yo no te prometí a ti que te iba a pagar justamente lo que te di? Esas son palabras, ¿verdad? Son expresiones del texto que a uno le empiezan a dar vueltas. Y uno dice: ay, caramba, ¿y qué querrá decir Jesús con esto? ¿Y qué relación tendrá esto conmigo? ¿Y qué relación tendrá esto con el reino de Dios? ¿Y qué mensaje hay para transmitir a la gente? Yo le estoy hablando del ejercicio que hacemos los predicadores y las predicadoras, que es el ejercicio que se debe hacer antes de ir a los comentarios bíblicos, ¿verdad? A todo lo que nos pueda ayudar a nuestra exégesis. Pero estamos en un nivel mucho más sencillo, que es nuestra reflexión bíblica diaria. Eso es mejor porque nos alimenta a nosotros, ¿verdad? Te alimenta a ti y me alimenta a mí. Entonces, mi invitación en esta mañana es que ustedes busquen un texto sobre el cual reflexionar todas las semanas. Hoy martes, mañana miércoles, el jueves, el viernes. Y si a usted le parece bien, para la semana que viene, me comenta cuál es ese texto sobre el cual reflexionó. Yo les voy a dar un ejemplo, que lo tengo acá. Miren, pensé que me había olvidado, pero no. Este texto es de Romanos, capítulo 14, el verso 7 y el verso 8. Y la carta del apóstol San Pablo a los romanos dice así: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Palabra de Dios. Entonces, lo leemos una vez, lo leemos una segunda vez, lo leemos una tercera vez, ¿verdad? Y empezamos a reflexionar. Ese texto que lo escuchamos en cada funeral, escuchamos el texto de Romanos, ¿verdad? De hecho, este domingo fue parte de uno de los textos que leímos en la liturgia. Beleni lo leyó maravillosamente. Romanos capítulo 14. Así sea que si vivimos o si morimos, del Señor somos, o somos del Señor. ¿Y qué significa eso para mí, verdad? ¿Qué es lo que Dios me está tratando de decir
a través de ese texto que me puede servir a mí para el día de hoy, ¿verdad? Para este presente en el que nosotros vivimos. ¿Qué tipo de pensamientos, ¿verdad?, se pueden generar en mí a través de ese texto? Es importante lo que estoy diciendo porque lo que hace el texto luego es dirigirnos a la oración, que es el segundo paso de la meditación diaria. Nosotros meditamos sobre un texto de la Escritura y ese texto luego nos conduce a la oración. Les dejo el texto para que ustedes lo piensen, ¿sí? Ya sea así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Y qué implica, verdad, eso que yo soy del Señor? Bueno, a veces cuando yo me pongo a pensar, yo digo, ay caramba, cuando yo leo esas cosas, digo que yo no me pertenezco a mí mismo, yo no soy dueño de mi vida, ¿sí? El hecho de ser un hombre bautizado implica que mi vida está en las manos de Dios, ¿sí? Mi destino, mi futuro, mi final está en las manos de Dios. Cuando ese final llegue, yo voy a estar en las manos de Dios. ¿Se acabó? Y ¿saben? La tranquilidad y la paz que eso da al corazón y a la vida, eso es un montón. Tenemos un montón de gente desesperada a nuestro alrededor acerca de qué es lo que pasará y qué pasa si me muero, y tanto miedo y tanto temor. Mira, lee la Escritura y reflexiona sobre la Escritura y deja que la Escritura penetre la mente, ¿verdad? Entre dentro del corazón y que Dios nos hable. Entonces, la reflexión bíblica nos conduce al segundo momento. Ese segundo momento es, ahí está, la oración. Y fíjense que aquí la oración y la intercesión está separada. Porque cuando hablamos de la oración dentro de la meditación diaria, se trata de la oración personal, de presentarme yo con mis miserias, con mis debilidades, con mi pecado frente a Dios. De hecho, en la oración personal podemos hacer y decir todo lo que no podemos decir en la oración general de la iglesia, cuando oramos los domingos, ¿verdad? Que presentamos nuestras peticiones. Ahí la confesión personal, ¿verdad? Frente a Dios acerca de mis propias miserias, no es el mejor espacio ni el más apropiado de la oración general de la iglesia, pero sí dentro de la meditación diaria. Y esto nos permite a nosotros desarrollar nuestra relación con Dios. Creo que nosotros, ¿verdad?, que vivimos tan aceleradamente, a veces no tenemos tiempo para reunirnos con nuestros amigos, con la gente que nosotros queremos. ¿O acaso a usted no le ha pasado que lo llama a alguien y le dice, fulano, Gabriel, ¿por qué no nos encontramos? Ah, no, es que no tengo tiempo. Y pasan los meses y a veces pasan los años y no nos encontramos con gente que hace parte de nuestros afectos, de nuestras emociones, gente que consideramos son nuestros amigos, nuestras amigas, que nos acompañan, ¿verdad?, en los momentos buenos, en los momentos malos. Y no tenemos tiempo para ellos. Bueno, imagínate si ese mismo trato que le damos a nuestros mejores amigos se lo damos a Dios. Estamos mal, ¿verdad? Estamos mal. Bueno, que no nos pase eso. Que no nos pase eso. Entonces, en la oración nos presentamos nosotros mismos a Dios. De eso se trata la oración dentro de la meditación diaria. Hablarle a Dios de nosotros. Señor, me pasan tales cosas. Me siento de determinada manera. Estoy vacío.
siento que no te escucho. Todas esas cosas son muy válidas, ¿sabes? Estoy enojado contigo. Muy bien. Miren, no hay mejor cosa que expresar las cosas que genuinamente, verdaderamente, nosotros tenemos en el corazón. Si bien Dios las conoce, pero mira, las expresamos, ya sea con nuestras palabras, con nuestro pensamiento. La forma en que nosotros oramos, hay un viejo dicho latino que dice lex orandi, lex credendi. La ley de la oración es la ley de la creencia o de la fe. Significa eso, que la manera en como nosotros oramos es la manera en como nosotros creemos. Y después viene el ex vivendi, la manera como vivimos. Pero, ¿a qué me refiero con esto? Cuando yo oro y yo puedo expresar mis frustraciones a Dios, mi dolor a Dios, mis pecados a Dios, mi angustia a Dios, es porque yo creo que Dios no se ofende con mis palabras. Dios siempre nos escucha con misericordia, ¿sí? Dios no se ofende con nuestras expresiones, porque al final del día nos damos cuenta, ay caramba, Dios tenía razón, el que estaba equivocado era yo. Usualmente, ¿verdad? Usualmente eso pasa. Bueno, entonces en la oración nos presentamos nosotros mismos frente a Dios, ¿sí? Y confesamos lo que hay en nuestro interior. Y todas las cosas aquellas que le contaríamos a nuestro mejor amigo, se las contamos a él. Incluso aquellas que no le contaríamos a nuestro mejor amigo, se las contamos a Dios, que nos conoce bien. Confesar, hablar de lo que nos pasa interiormente, a veces todo lo que necesitamos para poder cambiar, para poder experimentar lo que se decía en la antigüedad, otra vez el gozo de la salvación. Algo yo puse, ¿verdad?, en la página de Facebook ayer en la iglesia, algo de otra frase de Bonhoeffer de este libro, que solo buscando solamente a Dios es que encontrarás la alegría. Miren, eso es muy cierto, es muy cierto. No podemos buscar en la vida, podemos buscar ser exitosos, podemos buscar mucho dinero, podemos buscar lo que sea. Pero si hay algo que va a traer verdadera alegría en la vida, es la búsqueda de Dios. Es saber que estamos en el camino correcto. Saber que aquello que estamos buscando y que encontramos en el resucitado es lo que necesitamos, ¿verdad?, para que nuestra alma esté satisfecha y para poder sentir alegría y sentir felicidad a pesar de las circunstancias. Se las tiro ahí. Muy bien. La meditación diaria. Entonces, primer paso, la reflexión bíblica. Segundo paso, la oración. Tercer paso, ahí vamos a la intercesión. Vamos a correr esto para acá. Muy bien. Una vez que ya nosotros oramos, ¿verdad?, y nos presentamos nosotros mismos a Dios y le contamos todas las cosas que están dentro de nosotros, que son necesarias sacar hacia afuera, entonces viene la intercesión. Y esto es una de las cosas más maravillosas que nos puede pasar, porque la intercesión no es otra cosa que orar por otros, que orar por otras. Usted quiere sentir contentura, ore por otros. Eso es una cosa maravillosa, porque expresa también lo que hay en nuestro corazón. Porque si lo único que a nosotros nos preocupa es que Dios responda las peticiones egoístas que nosotros tenemos, estamos mal.
estamos mal. Es como aquel que no se alegra por las bendiciones o los beneficios que tienen los otros y las otras. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado? Ah, no, porque fulano, mi vecino, cada vez que yo pinto mi casa de tal color, él va y pinta igual. Eso es que me tiene envidia. Mira, embuste, no. O sea, siempre buscamos, nosotros siempre buscamos a alguien para que tenga envidia de nosotros. Mira, no. Eso es pecado, eso es pecado. Es importante que los cristianos y las cristianas sepamos orar por otros y orar por otras, porque nos vamos a dar cuenta que muchas veces esa oración es más importante que la que nosotros hacemos por nosotros mismos. ¿Cuánta gente hay que nosotros conocemos que está pasando por momentos muy difíciles en la vida que nosotros no hemos pasado? ¿Cuánta gente que nosotros conocemos está luchando con una situación a veces imposible de manejar, o con una enfermedad, o con lo que sea, que nosotros no la tenemos, que nosotros no hemos pasado por ahí? Entonces, es como si el Espíritu de Dios nos reclamara a nosotros orar por esa gente que viene a nuestra mente, que viene a nuestro corazón, cuando estamos en medio de esta meditación diaria. Y les voy a dar otro tip que es muy importante. Cuando estén orando, cuando estén meditando en la palabra de Dios, y especialmente cuando estén en la intercesión, muchas veces lo que nos sucede es que vienen a nuestra mente personas, imágenes, ¿sí? Uno ve la foto de la persona o el nombre de la persona, viene a nuestra mente. Mire, ore por esa persona. Y si tiene la posibilidad, la llama. Los caminos de Dios son misteriosos, ¿verdad? Cuando uno empieza a orar, uno desconoce, a veces las conoce, pero a veces desconoce las necesidades que nuestros hermanos y nuestras hermanas tienen. Si esa persona vino, si la imagen de esa persona vino a su mente en ese momento, mire, luego llámala y dile, mira, yo estuve orando por ti. No es para empezar a interrogar a la persona, es simplemente para dejarle saber a la otra persona que usted ha estado orando por él o por ella. A usted no le importa las razones por las cuales esa otra persona puede necesitar la oración. Simplemente lo estaba haciendo. Y mira qué bueno que es. Todos, sin excepción, necesitamos de las oraciones de los unos por las otras. Así es como caminamos juntos en la vida de la fe, ¿verdad? Así es como nos acompañamos, así es como nos fortalecemos, así es como Dios renueva nuestras fuerzas. No lo hace de manera sobrenatural, ¿verdad? Que baje un ángel, que te toque ahí con la trompeta. La manera en cómo Dios nos fortalece es con la oración de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, con su apoyo, con su abrazo, con sus palabras de consuelo, con sus palabras de fortaleza. Mira, y nosotros encontramos, ¿verdad?, que pasa el tiempo y mira, eso funciona. Eso es tan válido y tan positivo como la mejor medicina que usted se pueda tomar. Porque eso nos hace bien al alma, nos hace bien al corazón, a las emociones, hace bien a nuestro espíritu. Saber que estamos conectados. Es más, saber que le interesamos a la otra persona. Saber que la otra persona es importante para nosotros. San Pablo lo decía muy claramente, ¿verdad? Consideren a los demás como superiores a uno mismo. ¿Sí? Que uno tiene la estima de las otras personas. Eso es importantísimo para nuestra salud mental y para nuestra salud espiritual. Así que la tercera fase
de la meditación diaria es la intercesión. Hoy les di así por arribita las 3 etapas de la meditación diaria, ¿sí? La reflexión sobre un versículo de la Biblia o sobre o 2 versos, ¿verdad? Un parrafito, con la tarea para ustedes, los que están del otro lado y quisieran hacerlo, de que durante esta semana que tendremos por delante, escoja un versículo o un pequeño párrafo de la Escritura para reflexionar sobre esse verso, sobre ese texto toda la semana. Entonces la semana que viene me cuenta a ver de qué versículo ha estado reflexionando. Esa es la primera parte, la reflexión bíblica. La segunda parte, la reflexión bíblica nos conduce a nosotros a la oración, ¿sí? Entonces cuando nosotros oramos, nos presentamos a Dios, le confesamos lo que hay en nuestro corazón. Y en la oración oramos, vea, como el salmista cuando decía: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, ve si hay en mí caminos de perversidad y guíame por el camino eterno. De eso se trata. Oramos. Entonces, la tercera parte de nuestra meditación diaria es cuando tenemos nuestra lista de peticiones. Hay gente que me ha dicho, hay gente de San Marcos, ¿verdad? Muy linda gente, que hacen listas en su casa de las personas por las cuales orar, y por lo menos pasan 15 minutos diariamente orando por cada una de esas personas. Sí, vamos a necesitar tiempo, ¿verdad?, para orar. El tiempo que no le podemos dedicar en un breve devocional o el que tenemos cada domingo en nuestra oración general de la iglesia. Y los pastores y pastoras también, ¿verdad?, tenemos una lista grande de gente de nuestra comunidad, gente de fuera de nuestra comunidad por las cuales siempre oramos. Entonces tenemos una lista extensa, ¿sí? Cuando viene este proceso de la meditación diaria, por lo menos en el caso mío, ¿verdad?, el texto, la oración y la intercesión. Cuando viene la intercesión, yo empiezo, las caras y los nombres empiezan a pasar por la mente y empiezo a orar por ellos, especialmente orando por las personas que conozco que puedan estar en crisis. Parece que algo está pasando con la transmisión, ¿verdad? Que vi ahí unas luces que se encendían. Ok, vamos a concluir hoy. Por supuesto, vamos a orar. Las peticiones de oración que tenemos. Bueno, yo quiero pedirles que sigamos orando por Chiqui. Hoy va a ser el funeral de Joselito, de su hijo mayor. Y necesitamos, ¿verdad?, orar por ella para que el Señor la abrace con su gracia, la acompañe. Oramos por nuestra gente querida que pasa necesidades. Veo el chat rapidito, si ustedes me enviaron algo. Saludos para todos los que están viendo del otro lado. Es correcto, Raquel, queridísima Raquel Romero. Mira, desde allá, desde Neuquén, del sur de Argentina, Raquel está conectada. Oramos unos por otras, ¿qué les parece? El Señor sea con ustedes. Querido Dios, nos presentamos delante de ti, presentamos nuestras vidas, tú que nos conoces íntimamente, Señor, tú conoces nuestros dolores, nuestros fracasos, nuestras debilidades, nuestro pecado. Como decía Lutero, nosotros somos mendigos de tu gracia, pero aquí estamos, Señor, siendo hijos, hijas tuyas, confiando en tu misericordia, en la compañía, en la ternura que tú siempre nos dispensas, nos permites estar delante de ti. Hoy, Señor, oramos por nuestros hermanos, nuestras hermanas, aquellos que están pasando momentos muy difíciles.
Pedimos, Señor, que tú abraces a Chiqui con tu gracia, con tu ternura. Señor, que tú consueles su corazón de madre, que la acompañes y ayúdanos, Señor, a nosotros también a acompañarla. En ella te pedimos por todos y todas aquellas que hoy lloran la muerte de seres queridos, que pasan momentos de dificultad, que pasan momentos de enfermedad, que se aferran a la fe, que se aferran a tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú acompañes no solamente a nuestra comunidad, sino que tú acompañes a tu iglesia alrededor del mundo. Bendice a Sol, que acaba de llegar a Barcelona para estudiar, guárdala. Te pedimos por nuestro amigo Ignacio, el pastor de Betel San Pau en Barcelona, para que tú lo sigas fortaleciendo. Fortalece, Señor, las manos cansadas, los espíritus agotados en este largo tiempo que llevamos de pandemia. Fortalece la fe de tu iglesia y muéstranos, Señor, siempre el camino por donde debemos caminar. Que tu Espíritu en esta mañana nos llene de tu gracia y renueve nuestras fuerzas para seguir haciendo tu voluntad. Te lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén. Gracias a todas y a todos los que están del otro lado conectados. Nos vamos a seguir viendo por este medio. Recuerden el sábado, otra vez lo voy a poner, que tenemos nuestro servicario de cupcakes de 2 a 4 de la tarde. Espero que nos podamos ver para saludarnos de carro a carro. Para terminar, que se abran las ventanas y que el Señor les bendiga a todos en este día y siempre. Hasta luego. Que se abran las ventanas y que pase el viento. Renueva con tu soplo el aire y nuestros miedos. Te llena nuestra casa de aquel santo sonido. Sacude nuestras vidas con un nuevo sentido.